Bueno, la clase pasada básicamente introducimos bueno, la forma en la cual... ¿Me escuchan bien ahí? ¿Sí? Perfecto. Está, porque tengo el ruido de fondo de los sistemas de refrigeración de los difractómetros y está fatal. Pero bueno, si no los juro a ustedes, vale. Como les decía, habíamos visto un poco la metodología de lo que era DFT, o sea, la forma en la cual íbamos a resolver la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo en el contexto de la teoría de funciones de la densidad que de alguna forma nos permitía omitir todas las características del tratamiento cuántico de la función de onda, que debía ser obviamente cumplir toda una serie de requisitos que hacían que la forma en la cual íbamos a representar dicha función era de un tamaño bastante importante. Y bueno, si trabajáramos con algo vinculado a la densidad electrónica, que es un escalar, concretamente la función de onda monoelectrónica, pseudo función de onda monoelectrónica, teníamos una simplificación del tratamiento, ¿tá? Con toda una serie de problemáticas adicionales, es decir, la pérdida de la descripción de la energía de intercambio, la imposibilidad de la descripción de la correlación electrónica, que eso también lo sufría Hartree-Fock. Pero bueno, de alguna forma, mediante el trabajo con el funcional de correlación de intercambio, una corrección ad hoc que realizamos para poder acercarnos a lo que vendría a ser la verdadera precisión, la cura, si el método, ¿verdad? Con distintas implementaciones, con distintas consideraciones, podíamos de alguna forma acercarnos al límite exacto, digamos, de la descripción, ¿tá? En eso se nos fue prácticamente la totalidad de la clase. Sobre el final hablamos un poco, bueno, de cómo era resolver en la práctica este problema o esta ecuación de valores propios. Íbamos a necesitar definir lo que era una función de base. Esa función de base era una expansión, o sea, una combinación lineal de otras funciones que iban a ser buenas funciones para nuestro propósito. Y ahí vamos a ver que habían como dos grandes conjuntos, unos que están basados en lo que se conocen como bases localizadas o bases pseudoatómicas o atomic orbitals, o sea, orbitales atómicos. Y por otro lado teníamos simplemente la expansión clásica, la aproximación por transformada de Fourier, como quien dice, no serie Fourier, sino transformada, en la cual, bueno, con un número determinado de funciones yo soy capaz de representar la evolución de cualquier función ad hoc que yo necesite describir. Ahí básicamente se estructura y se da lugar la diferencia entre los distintos códigos, ¿tá? Los que se basan en ondas planas y los que se basan en métodos localizados o incluso híbridos de los dos, que es por ejemplo los métodos particionados, que es algo que está en el intermedio, uno de ellos es el código Windows K, ¿no? Las regiones atómicas se describen con orbitales atómicos expandidos. La región intersticial se expande con ondas planas, y bueno, hay que pretender que esta función tenga ciertas características, como ser continua, ser diferenciable, y eso hace que el desarrollo de las bases sea un poquito más pesado. O sea, inicializar un cálculo con un código como el Windows Calc, que nosotros lo utilizamos bastante cuando queremos calcular propiedades hiperfinas, por ejemplo, simular espectros Bauer. Bueno, se puede hacer, es un método muy preciso, pero el inicio del setup del cálculo toma un tiempo para chequear justamente todas estas cuestiones, que si bien las hace el código, a veces no las hace bien. Lo más usual, con lo que de hecho ya les dije, nos vamos a encontrar en este curso, es con la implementación de un código basado en las planas, con pseudopotenciales, que es análogo muy parecido al Quantum Expresso, que sí es de código abierto, bajo pago, ¿no? Y bueno, por otro lado, como decía, las bases localizadas como tal. Así que bueno, respecto a las funciones de base ya hablamos un poco la vez pasada. Si yo no voy a pretender describir propiedades de todos los electrones o propiedades que involucren los electrones del carozo, o sea, los que están de alguna manera no participando en los orbitales de valencia, vendrían a ser los orbitales que están 100% ocupados, que están ubicados en una región bastante interna, alejada del nivel de Fermi, que entonces los distintos entornos o las distintas geometrías, los distintos cristales, no van a de alguna forma afectar. Siempre hay una afectación, pero en términos relativos
Los que van a sufrir los mayores cambios son los electrones más externos, los de la región de valencia. Pero bueno, si no estoy interesado en dichos electrones del carozo, del cobre, entonces el trabajo con los pseudopotenciales es la práctica más habitual y más barata, porque vamos a trabajar con menos electrones. Además, la forma en la cual los vamos a tratar, esto también lo vimos en la clase pasada, quiero retomar en eso porque vamos a hablar un poquito más de esto, es justamente relacionado a cómo vamos a tratar las bases. Insisto, yo quiero describir algo que sea lo más parecido a la verdadera función de onda. La función de onda, cuando está cerca del núcleo, es donde el potencial coulombiano es más intenso, ¿no? La energía potencial es más negativa, por ende la energía cinética es la mayor. Para poder describir adecuadamente esas energías cinéticas, nosotros vamos a tener un batido importante en la función de onda, y eso explica este tipo de comportamiento, ¿verdad? O sea, dentro de la región del cobre, ¿tá? Voy a tener un batido mucho más importante que en la región externa al carozo, donde el potencial es bastante más homogéneo o suave, por decirlo de alguna forma. Ese batido va a implicar tener que describir o con muchas funciones de onda atómica, de carácter atómico, o muchas ondas planas para poder escribir adecuadamente ese batido. ¿Tá? Y eso es costo computacional. Son más funciones de base, más funciones a las cuales nosotros vamos a tener que, bueno, requerir todo lo que les decía antes: continuidad, diferenciabilidad, expansión, tamaño de la base, ocupación a la hora de diagonalizar estas matrices, que es consumo de memoria RAM, y esto lo hace caro. Entonces uno quiere que el cálculo sea lo más rápido posible en un tiempo razonable sin perder mucha precisión. Entonces, como el objetivo esencialmente, vuelvo a lo mismo, en la mayoría de los casos es describir qué es lo que ocurre con la valencia, bueno, en esos casos entonces nos vamos a preocupar más de lo que ocurre por fuera del core, donde, bueno, sí, me implica que la función real y la función de onda suavizada, la pseudo función de onda, sea lo más parecida posible. Y en la región interna, recuperar determinados aspectos de la función de onda que sea diferenciable en la región de cobre, que sea continuo, pero si es más suave, voy a poder escribirlo con menos funciones de base. ¿Tá? ¿Esto está claro? ¿A todos más o menos le queda claro esta necesidad? Entonces, la región menos accesible, describirlo de forma suave sin perder la calidad de la descripción en la región más externa, que es la región de valencia, donde la vamos a describir en términos de distancias reales por encima de un determinado radio de corte. El radio de corte está bastante bien estipulado para cada átomo en la tabla periódica, lo vamos a ver después cómo se determina dónde se lee esa información, ¿no? Así que bueno, el trabajo con los pseudopotenciales realmente simplifica este tratamiento. Esto es un poco lo que les decía respecto a los métodos que están particionados, ¿tá? Utilizar ondas planas en la región intersticial, después tener en la región atómica, donde el potencial coulombiano es más intenso, vamos a tener el batido de la función de onda más marcado. Entonces, en esos casos se utilizan funciones de onda tipo atómico, ¿tá? Función distribución que se llama hidrogenoide, que son el resultado de la resolución de la ecuación de Schrödinger para el átomo de hidrógeno, que es el único caso exacto que nosotros tenemos, que son funciones de Slater multiplicadas por funciones radiales, ¿verdad? Acopladas justamente con una dependencia angular. Y bueno, que es un poco, acá tenemos los armónicos esféricos, acá tenemos la función distribución radial tipo hidrogenoide y coeficientes, obviamente, que me permiten expandir esa base y asegurarme la continuidad de dicha función, o sea, el match de la curva azul, que es la densidad tipo atómica, con la función de onda en la región intersticial, que es la que está representada en rojo, que en el límite atómico de esa esfera, el radio del core, debo requerir tener, como decía hoy, continuidad de dichas dos funciones y diferenciabilidad, ¿tá? Porque si no, eso obviamente va a divertir. Y ahí tengo de alguna forma lo mejor de los dos mundos. Y ahí se presentan distintas formas en las cuales tenemos acá para el caso del hierro, ¿tá? Cómo evoluciona la función este, tipo hidrogenoide en la región atómica, y bueno, por fuera del radio de cobre vamos a tener prácticamente que un match de lo.
Estas funciones tipo hidrogenoide que les decía o atómica suelen ser soluciones previas o de forma determinada. No es muy loco pensar que funciones que funcionan para el hidrógeno puedan ser utilizadas como una buena función de base para otro tipo de datos. ¿Funciona así directamente? Obviamente no. Esas funciones se pueden modificar, le puedo modificar el coeficiente z, o sea, la exponencial como cae, constreñirlo un poco más, expandirlo un poco más, o hacer una combinación lineal de ellas para poder describir o darle más flexibilidad a dicha base. ¿Ah? Entonces, lo que se suele hacer en la descripción de orbitales moleculares o funciones de base tipo atómica localizadas es trabajar con funciones tipo gaussiana. Las gaussianas son similares a las funciones de distribución radial hidrogenoide. No, acá vemos el ejemplo. Las funciones tipo hidrogenoide son las que están acá, que se pueden conocer también como funciones tipo Slater, donde tenemos un carácter de tipo exponencial, donde acá el exponente va solamente en R, mientras que las que son gaussianas van también con un exponente, obviamente son exponenciales, pero van con el radio al cuadrado. ¿Describen igual? No, fíjense acá cómo cae la función gaussiana en el entorno al cero, o sea, sobre el centro del átomo que vayamos a describir, a diferencia de lo que ocurre con la función tipo Slater, o sea, la caída en esa región es distinta. Vamos a tener que complementarlo de alguna otra forma, la gaussiana, pero bueno, lo importante es que, desde el punto de vista analítico, tomar derivadas, asegurar continuidad y demás, es mucho más práctico si la función es gaussiana que si es simplemente una función tipo Slater. Entonces, ¿cómo damos flexibilidad? Bueno, para dar flexibilidad lo que hacemos es hacer una combinación lineal de estas funciones gaussianas, que a veces se les llaman funciones contraídas, porque hacemos una combinación lineal de ellas, ¿no? Como se está viendo acá. ¿No? Tenemos entonces que las bases de estos orbitales moleculares que vamos a conformar acá para un sistema de tres centros, de tres átomos distintos, posicionados en B y en C. Bueno, orbitales atómicos para el átomo A, orbitales atómicos para el átomo B y orbitales atómicos para el átomo C. Y dentro de cada uno de los orbitales atómicos tenemos expansión de una combinación lineal de Gaussian. La calidad y la flexibilidad de la base de cada uno de esos átomos obviamente va a depender de los electrones de valencia, el tipo de átomo, la extensión de los mismos, y bueno, cuanto más coeficientes tengamos, más flexible y adecuada va a ser esa base, ¿tá? Que va a ir ajustando cierto tipo de parámetros que vamos a discutir ahora a continuación, ¿no? Ahí tenemos que, bueno, dependiendo del tipo de orbital de valencia que pretendamos describir, tenemos los L igual 0, que son los S-like, con una distribución, digamos, homogénea, de orbital tipo S, donde no tenemos una distribución angular variable, sino que es homogénea en ese aspecto, únicamente tenemos la dependencia radial. Las funciones tipo P, con momento angular igual 1, ¿tá? Con la solución tipo PX, PY, PZ. Y después tenemos la distribución con distribución angular distinta en tres direcciones, en tres orientaciones distintas del espacio, ¿verdad? Los orbitales de XY, de XZ2, de Z2, de Z cuadrado, de XY, de YZ, de XZ, ¿no? Pero bueno, dependencia cuadrática en el caso de las D, dependencia lineal en el caso de L igual 1 para los P, y obviamente ninguna dependencia radial para el caso de los S. Y ahí vemos cómo esas bases de alguna forma se pueden ir ajustando como una combinación lineal. Acá la más simple de todas son las STGO, ¿no? Que son, como les decía, bastante insatisfactorias para poder describir las propiedades electrónicas de átomos aislados simples, ¿tá? Por justamente la forma de la función de onda, ¿tá? Así que bueno, en algunos casos esto se puede mejorar haciendo una mezcla, en este caso concreto, con dos funciones gaussianas, pero como pueden ver acá, si bien tenemos coeficientes que son distintos, además le podemos dar flexibilidad regulando estos exponentes que se llaman de coeficiente Z. ¿Tá? Esta base, por ejemplo, se llama doble Z. Son dos gaussianas que tienen el exponencial en R cuadrado con coeficiente distinto que regula esa caída. Que luego, obviamente, en la expansión de la base, para requerir que la función de onda esté normalizada, sea continua y demás,
el 0,68 y 0,43 es el resultado de dicho proceso. ¿Ah? Así que bueno, de hecho podemos incluso expandirlo con más este coeficiente z, que es una triple z, por ejemplo, que tenemos tres coeficientes diferentes para estas exponenciales gaussianas que estamos encontrando en la fila. Ese es un, por ejemplo, conjunto de bases. Así que bueno, pero imagina que yo tengo, si se quiere, un determinado tipo de enlace, por ejemplo, la molécula de OH, ¿ah? Donde el oxígeno obviamente tiene una tendencia por su electronegatividad a tener un remanente de carga negativa sobre sí mismo. Ahí va, entonces, negativo en el oxígeno, positivo en el hidrógeno. ¿Ah? Por más que yo le agregue coeficientes, si yo quiero de alguna manera polarizar por esta separación de carga que naturalmente se va a dar, sobre todo cuando, insisto, trabajo con átomos con distinto grado de electronegatividad, hay el aumento de funciones de base no logra el efecto necesario. Entonces, ¿qué se suele hacer? Se le suele agregar otro tipo de funciones de base para dar cuenta de esta situación. Acá empezamos a ver un poco algunos de los aspectos más comunes de los métodos más que yo suelo llamar de química cuántica, ¿no? En estado sólido, ya le digo, tenemos dos vertientes. Hay toda una escuela que utiliza más herramientas de orbitales localizados, más, digamos, de química cuántica, donde tenemos que tener un poco de olfato para definir cuál es la mejor base para determinado conjunto de átomos. Y luego tenemos más la rama de estado sólido, que es más física, digamos, donde no se procura ajustar tanto las funciones de base de forma ad hoc, sino que simplemente darle la mayor flexibilidad y universabilidad, que en términos de FT se habla de transferibilidad, o sea, bases que se puedan de alguna forma acoplar de forma sencilla en distintos tipos de entornos químicos, pero bueno, al costo de, bueno, tener una mayor demanda computacional. ¿Ah? Pero bueno, si quiero utilizar una herramienta más de FT de tipo química, y estoy trabajando con orbitales atómicos, sé con qué tipo de grupos funcionales voy a trabajar, bueno, voy a tener que ajustar, o leo mucho, o bueno, o aspiro a que mi olfato químico me ayude. Bueno, acá a estas bases le voy a tener que ayudar, por ejemplo, agregando funciones de polarización. O si quiero de alguna forma describir un anión, en el caso límite, ¿verdad? Por ejemplo, si quiero describir el par sodio-cloro, sodio más, cloro menos, acá el cloro obviamente no va a estar neutro, va a tener un electrón adicional prácticamente sustraído en su totalidad al sodio, deja el sodio este, con carga neta positiva. El cloro es esencialmente un átomo cargado negativamente con un 100% de un electrón adicional. Ahí la función de base de esos electrones adicionales por fuera de la neutralidad son más extendidos, solemos decir que son más difusos, entonces van a tener caídas en la función de onda más lenta, entonces voy a tener que expandir también su base para dar cuenta de un anión. ¿Tá? Las funciones difusas se pueden utilizar para aniones, funciones de polarización para enlaces que de alguna manera tengan alguna separación de carga, no necesariamente una carga neta, como tal como acabamos de ver. ¿Tá? El OH es un ejemplo bueno de enlace polarizado. Eh, Fluoro menos, fluoruro es un buen enlace de funciones de base del tipo difuso. Bien. Y bueno, ¿cómo se suele polarizar una base? Bueno, se suele utilizar una metodología muy eficiente que es mezclar con orbitales del mismo átomo, pero con momento angular superior. O sea, quiero polarizar un orbital S, bueno, le sumo un orbital P. ¿No? Como ven, función de onda positiva, lo que está en blanco, negativa, lo que está representado en gris. Entonces voy a tener un remanente de carga negativa, va a haber una depresión de carga en la región derecha, y voy a tener un aumento de carga negativa, positiva, perdón, en la región izquierda. Entonces, esa nube electrónica la logro polarizar. O sea, le sumo un orbital con un
función de base con dependencia angular de un momento angular superior en E. ¿Tá? Para un S le sumo un P, y como se ve acá, si yo quiero polarizar un orbital P, le sumo un orbital D, ¿tá? Y con eso logro, por ejemplo, torcer esa separación de carga. ¿Tá? Así que bueno, aumentamos la flexibilidad de la base de la nube electrónica, pero con un grado de direccionalidad bastante concreto. ¿Tá? Esto es lo que en notación de química cuántica es el asterisco que se agrega a las bases. ¿Tá? ¿Eso qué quiere decir? Que estos son tres funciones de base gaussianas para el cobre, 2 y 1 para el caso de los orbitales de valencia, y si pongo un asterisco, quiere decir que esas bases además tienen un momento angular superior para darle la polarizabilidad necesaria. Esa polarizabilidad se aplica a, bueno, carbono, nitrógeno, oxígeno, sin incluir a los hidrógenos. Si yo quiero polarizar los orbitales de los hidrógenos, se tienen que poner los asteriscos. Esta es una nomenclatura que se llama nomenclatura de Popple. No quiero que lo sepan, que lo van a trabajar luego en algún otro tipo de código y base, lo pueden buscar, simplemente les estoy explicando una de las formas en las cuales se presentan las funciones de base y cómo usualmente se describen. ¿Tá? Las funciones difusas, como te decía, cuando estamos conformando un anión, y esa caída de la densidad electrónica es un poco más lenta, bueno, tengo que sumar otras funciones de base, pero más extendidas. Así que bueno, también aplica para el caso de que tengamos enlace de hidrógeno, le puse puente, está mal dicho, puente de hidrógeno no se usa más, este concepto dice enlace de hidrógeno, e incluso cuando estoy pretendiendo hallar propiedades ópticas de un sólido a través de métodos perturbativos, cálculo de estados excitados, que vamos a ver un poco más después. ¿Cómo se denota eso en la conformación de una base? Bueno, con el símbolo de más. ¿Tá? Quiere decir que hay agregadas funciones de base de tipo difusa a todos los átomos, como decíamos hoy, carbono, nitrógeno, oxígeno. Y si queremos agregárselo a funciones del hidrógeno, tenemos que poner un más para dar cuenta de su tratamiento. ¿No? Así que bueno, respecto a esta nomenclatura como estamos viendo acá, que es así, por ejemplo, la 631G, es que justamente es de funciones gaussianas, el primer número da cuenta del cobre, después del guión, lo que viene después da cuenta de la región de valencia. ¿Tá? Entonces, las primeras funciones que son para la descripción de los átomos profundos, de los orbitales profundos, son funciones del tipo gaussianas primitivas, con este tipo de carácter. ¿Tá? Mientras que las de valencia son las que yo de alguna manera le tengo que dar flexibilidad, y a esas funciones expandidas se les suelen llamar gaussianas contraídas. ¿Tá? Contracted Gaussian, ¿tá? Que son combinación lineal de las gaussianas primitivas. ¿Tá? Así que bueno, esta es un poco esta es la base usual cuando vamos a hacer un cálculo de un compuesto, por ejemplo, orgánico con Gaussian. ¿Tá? 631G, tengo 6 funciones primitivas gaussianas para la descripción del cobre. Luego, para los electrones de valencia, los orbitales de valencia, vamos a describirlo con 3,1, que quiere decir que son una función expandida con 3 funciones gaussianas y otra individual. ¿Tá? En este caso no puse ni asterisco ni un símbolo de más, así que no está polarizada, no tengo una función adicional para escribir polarización y no tengo una función adicional para escribir la difusividad que pudiese llegar a tener esa nube electrónica. ¿Tá? En algunos casos concretos, eso que les comentaba del asterisco puede ser explicitado con el tipo orbital incorporado, DIP. ¿Tá? O sea, el asterisco D añade función de polarización D a átomos de no hidrógeno para polarizar los P. Asterisco asterisco, o DP añade además función de polarización para polarizar los orbitales P de bueno, carbono, nitrógeno, oxígeno. Y además el orbital S del hidrógeno, como decían ayer. ¿Tá? Ahí tenemos un ejemplo para eso. Y bueno, ya hablamos un poquito de las difusas con el más para todos los átomos y más para los que incluyen hidrógeno. Así que bueno, ahí tienen un ejemplo de cómo son esas nomenclaturas, ¿tá? Respecto al tipo de base. Este tipo de base que está acá, la C31C, es la más usual,
ya le digo, quiero calcular la molécula del benceno, donde carbono y hidrógeno va a estar relativamente polarizado. No es un anión, por lo tanto, agregarle funciones difusas con el signo de más en su nomenclatura no agregaría mucho, a no ser que quisiera hacer un cálculo de estados excitados para calcular de forma un poco más precisa las energías de gap, el homolumo a nivel molecular. Pero bueno, es así un poco como se nomenta. Acá tenemos un ejemplo más elaborado. Hay funciones primitivas gaussianas para la distribución del cobre. Voy a tener tres funciones de base triple Z. La primera con tres coeficientes combinados para expandir la base y después uno y uno, que además van a tener funciones difusas y de polarización, como hay dos asteriscos y dos más, incluso los hidrógenos, ¿no? Es una base muy completa, pero bueno, insisto, no siempre arrancamos con esa base porque obviamente va a significar un aumento en la demanda computacional que va a tener esto respecto a una base un poquito más simple, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos una mayor descripción de ese tipo de funciones de base. ¿Queda más o menos claro eso? Ya sepan que se nombra así, sepan que si van a lidiar con un código que se basa en funciones de base localizadas, este tipo de orbitales es el que se va a utilizar para la descripción. Y la completitud de la base, que es algo que vamos a tener que chequear en algún momento, lo vamos a hacer con base, que se hace aumentando el número de ondas planas. Acá el aumento se hace justamente con mayor función de base, procurando obviamente hacer que para un sistema la energía total llegue a un determinado valor de convergencia. Lo vamos a ver metodológicamente hablando y eso es transversal. Pero bueno, ¿cómo se expande una base localizada? Que es un poco el mensaje que les quiero dar, es aumentando la cantidad de funciones que describe su base. Pero eso tiene costo. Bien, bueno, yendo un poquito más a los tipos de modelo, ahora vamos a hablar de algunos ejemplos antes de ir a la masa, que va a ser seguramente la clase próxima que utilicemos para describir el tratamiento electrónico para sistemas cero dimensionales, luego transitando sistemas periódicos unidimensionales, bidimensionales y tridimensionales. Son los modelos estructurales. Códigos como Gaussian, que les contaba hoy, que son de bases localizadas, tienen la posibilidad de escribir moléculas, es decir, sistemas cero dimensional, que no son periódicos, ¿tá? Y tiene la posibilidad de trabajar de forma limitada, pero tiene la posibilidad de hacerlo mal o bien, en condiciones periódicas. La forma en la cual nosotros, con pocos electrones, describimos el comportamiento de muchos, es gracias a la periodicidad de la red. Es gracias a los métodos de base cristalográfica, es lo que nosotros llamamos, en definitiva, condiciones periódicas. Periodic Boundary Condition, ¿tá? Entonces estamos viendo acá, que si yo, por ejemplo, tengo una celda unitaria con un átomo, yo con un átomo, de vuelta, voy a describir, bueno, muchos átomos que están dispuestos de forma simétrica en las tres direcciones. De ahí yo puedo sacar el recorrido de la banda, ver la dispersión que tiene y descubrir la totalidad del sólido. ¿Por qué? Porque pude encontrar una mínima base de representación, la celda unidad, trabajar con el mínimo conjunto de electrones disponibles allí, que son los electrones de valencia dentro de la celda unitaria. Sabemos que eso va a dar lugar a un determinado número mínimo de orbitales que pueden llegar a estar ocupados, las bandas, ¿no? Doblemente ocupados, entonces puedo hacer el conteo y saber, bueno, cuántos de esas bandas van a estar doblemente ocupadas, va a estar la mitad vacía y demás, describiendo el comportamiento metálico aislante que ustedes tienen. Pero bueno, la pregunta es, ¿qué es lo que pasa? Que por un lado tenemos el modelo 100% teórico, que acabamos de ver, solidista, y por otro lado tenemos el modelo simplemente aislado, cero dimensional de un clúster de átomos. ¿Qué pasa si yo quiero trabajar con algo en el medio? ¿Puedo con los dos approach hacer algo intermedio? Por ejemplo, simular una vacancia, como se ve acá. Acá lo que tenemos es una red, donde la celda unidad ahora es un poco más grande. Si yo acá tuviese un átomo, esta descripción que está acá y esta descripción que está acá sería análoga. Tendría una celda más grande, tendría más orbitales, tendría un band folding, tendría un plegado de banda,
Pero desde el punto de vista electrónico estaría describiendo lo mismo. Con más grado de libertad, en el caso de una celda grande, se llama supercelda esto, o obviamente con la celda un poco más pequeña, bueno, el comportamiento promedio global electrónico sería el mismo. Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo quiero modelar, por ejemplo, una vacancia? Quiero modelar un defecto, una sustitución intersticial, saco el átomo de un lugar y lo pongo en otro. Bueno, ¿cómo lo puedo trabajar eso? Bueno, con condiciones periódicas se puede hacer. Construyo una celda grande y si quiero modelar una vacancia, lo que hago es remuevo un átomo, ¿no? Y en función de la caja, cuanto más diluida sea esa vacancia, ¿verdad? Más grande tiene que ser la supercelda, o sea, es al revés. Modelar situaciones de defectos o de impurezas agregadas a mayor concentración requiere una proporción vacancia-átomo presente más equitativa, celdas pequeñas. Ahora, si quiero modelar una situación en la cual la cantidad de vacancias es un porcentaje muy pequeño, entonces, bueno, por cada mayor número de átomos presentes tengo que remover algún átomo al azar. Y eso implica tener que trabajar con una celda unidad bastante más grande que el usual, ¿tá? Entonces, modelar porcentajes de vacancia, impurezas, sustituciones intersticiales, bueno, es costoso, por esto que acabamos de ver, ¿tá? Pero uno puede hacer la cuenta y decir, bueno, multiplico mi celda original en por 4 en el eje X, por 4 en el eje Y, por 4 en el eje Z. 4 por 4 por 4. 4 por 4, 16, por 4, 56, ¿no? La 56, en definitiva, átomos más de lo que era el modelo original. Y eso computacionalmente puede ser bastante caro, porque el escalado de estos métodos es con n al cubo, n el número de electrones. Así que la demanda computacional puede crecer mucho. Entonces, bueno, ahí empieza uno a decir, bueno, capaz que no me conviene modelar 1% de vacancia, me conviene modelar un 10%. Cada 10 átomos saco uno, ¿tá? En vez de cada 100 saco uno. ¿Se entiende? Este, ese tipo de decisiones es el que uno que puede tomar. Pero lo podemos hacer desde los dos contextos. O modelo un clúster grande y realizo una vacancia, que es el abordaje más clásico desde, por ejemplo, códigos como Gaussian, o trabajo con una celda unidad un poco mayor, una super celda unidad, y removemos un átomo y ahí modelamos justamente presencia de ese. Por otro lado, si hago una supercelda, pero por ejemplo, borro estos átomos de acá, y borro estos átomos de acá, lo que vamos a tener es que vamos a mantener la periodicidad a lo largo de esta dirección, vamos a mantener la periodicidad en la dirección perpendicular al plano que ingresa, ¿tá? Pero ¿qué pasó acá? Que vendría a ser el eje C, acá se agregó una región de vacío, ¿no? Donde la conectividad entre la placa inferior y la superior de la celda continua se dejan de ver, dejan de interaccionar. Así como modelamos un sistema bidimensional, si esto fuese una capa de átomos sería un grafeno, si fuese dos láminas de grafeno sería un bilayer, si fuese 5 o 6 capas de grafeno sería un multilayer, si esto fuese carburo de titanio, por ejemplo, un xeno, sería justamente un sistema esencialmente 2D. Uno ajusta el tamaño y el espesor del slab para justamente ajustar esta condición. Yo le comento a Manuel y a Bruno que nosotros con, bueno, Ariosa, Sofía y Carla en la tesis de ella, que está simulando el superconductor, y también en parte de la tesis de maestría de Marcos, para simular el cuprato, bueno, en realidad las manganitas estas de los cerámicos superconductores, para simular el strain de pequeñas capas bidimensionales de estos óxidos. Esta es la estrategia. Trabajo con la estructura U cristalográfica, repito un determinado número de celdas en el eje vertical, luego borro átomos, los elimino, genero un vacío, este vacío mínimo tiene que ser de 10 Armstrong, lo usual y seguro es de 20 Armstrong, pero eso es costoso desde el punto de vista computacional, entonces uno los vacíos los va ajustando para tratar de que tengan la menor demanda computacional, pero mínimo tiene que haber 10 y hay que hacer testeos para que eventualmente uno tenga esa convergencia, ¿no? Así que agregando vacío en determinadas direcciones del espacio, yo puedo pasar de la descripción 3D del sólido a, por ejemplo, unos sólidos bidimensionales, como es en este caso, si además borrara yo esto que está acá y esto que está acá,
tendríamos únicamente la dirección periódica perpendicular al plano de proyección, tendríamos un nanohilo, así modelamos los nanotubos de carbono, por ejemplo, hacemos una celda cuadrada, dibujamos un primer anillo de átomos con la conectividad acorde a la quilaridad que estos nanotubos deben de tener, y después gracias a la periodicidad, condiciones periódicas de contorno de la red, a lo largo de la proyección infinita que vamos a tener a lo largo del eje C, y en este caso vamos a tener la descripción del nanotubo. ¿Va? El tema es ajustar justamente la proximidad entre las celdas contiguas para minimizar las interacciones entre imágenes, ¿no? Porque quedan muy cerquitas y estaríamos simulando un empaquetamiento de nanotubos, que puede ser un objetivo, ¿eh? Pero no es el usual. Por lo general uno quiere analizar nanotubos aislados, entonces, bueno, le tengo que poner, como vimos hoy, 10 Armstrong, 15 Armstrong de separación en X y en Y para tener únicamente la descripción de un nanotubo aislado. ¿Va? Y se agrega una tercera capa de borrada de átomos en la dirección perpendicular al plano de proyección. Bueno, yo puedo aislar un clúster de átomos y ahí estaría modelando una molécula desde el abordaje de estos métodos de condiciones periódicas de control. BASP, Quantum Expresso, Windows-K, todos los códigos que nombramos menos Gaussian tienen justamente este approach. Trabajan con condiciones periódicas siempre. Entonces, yo quiero modelar una molécula, bueno, tengo que hacer una caja, definir una celda unitaria, que es la línea punteada allí definida, y posicionar ahí dentro un conjunto de átomos aislados. Puede ser una molécula, puede ser una esfera, puede ser un nanocubo, lo que ustedes quieran. ¿Tá? Pero bueno, tenemos que asegurarnos la suficiente distancia en las tres direcciones del espacio para poder de alguna forma simular un sistema 0D, sea un clúster o sea una molécula. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, Bueno, eso lo van a hacer. Va a ser parte de la estrategia de los tutoriales. Así que bueno, si hacemos átomos 1D, acá son algunos de los ejemplos de las cosas que hacemos nosotros en simulación, que simulamos semiconductores dopados. Estamos acá simulando una unión PN, ¿tá? Un semiconductor tipo P, un semiconductor tipo N, pero a nivel nano. El semiconductor tipo P es el conductor de huecos positivos, el semiconductor N es el conductor de electrones. En este caso, el semiconductor tipo N es un clúster de dióxido de titanio, ¿tá? Y ese como semiconductor tipo P es la molécula de colorante que va a absorber la radiación solar, va a generar un estado excitado, vamos a promover un electrón, ese electrón está hibridado, ¿no?, con los orbitales moleculares del colorante con la de la nanopartícula de dióxido de titanio y se va a producir la transferencia de carga, ¿no? Así que eso que hacemos a nivel de cristales unidos de silicio dopado tipo PIN, que es una celda solar convencional, lo hacemos a nivel de la nanoescala en un aceptor, digamos, electrónico y un dador electrónico fotosensible para modelar entonces, por ejemplo, celdas solares de sensibilización espectral. Ese dióxido de titanio, en este caso concreto, lo modelamos como un sistema 0D, como un clúster. También lo hemos modelado como un sistema bidimensional cuando se trata de titanatos, ¿tá? Los titanatos son estructuras que tienen hidrógeno, que tienen fórmulas tipo H2 T3O7, H2 T2O5, H3 T6O11 y así sucesivamente, en la que, bueno, tienen una concatenación diferente a la del rutilo. Se alternan entornos pentagonales con algunos entornos hexagonales y demás, y tienen, bueno, un comportamiento electrónico interesante, cambia la energía de gap, cambia la función trabajo, nosotros lo sintetizamos a nivel experimental. Entonces, bueno, ha motivado varios trabajos por parte del grupo de modelar teóricamente lo que venían a ser estas nanoestructuras basadas en glutamato, que las modelamos así, como sistemas bidimensionales también. Bueno, y ahí lo que les decía, eh, lo sintetizamos, los nanotubos, trabajamos con este tipo de materiales en celdas, y una vez que uno tiene, por ejemplo, estas estructuras en principio hipotéticas, uno, por ejemplo, puede hacer un análisis de estabilidad relativa de superficie, es decir, bueno, yo tengo un determinado óxido, acá concretamente dióxido de titanio. Quiero que esté nanoestructurado. ¿Qué superficies ponen? Que son, por ejemplo, las que yo puedo llegar a ver en una microscopía electrónica, acá concretamente de transmisión. Bueno, yo puedo hacer cortes, generar vacío en distintas direcciones del espacio.
Yo puedo hacer este corte como está acá y generar vacío acá, o puedo generar vacío en esta dirección como vimos hoy o en alguna otra. ¿Y cómo sé cuál sería el plano más estable? Bueno, de estos métodos, una de las cosas más directas que podemos obtener es la energía total. Entonces yo puedo obtener energía total de un determinado corte cristalográfico a lo largo de otra dirección y de otra dirección, y luego simplemente lo que hacemos es comparamos en términos relativos. ¿Y con qué me voy a quedar? Bueno, con aquella energía total que sea la más negativa, que sería justamente la que se aproxima más al verdadero estado basal. En la naturaleza, la forma en la cual los cristales exponen determinado número de caras al exterior, el facetado de los nanocristales, de alguna forma tiende a esto, a tratar de minimizar la energía de superficie, exponiendo no cualquier plano cristalino, sino aquel plano que exponga la mayor densidad de átomos. Por ejemplo, las caras en el caso de cristales cúbicos, la 111. Entonces acá tenemos qué es lo que pasa si anatasa, rutilo y bronce titanato, que es otro polimorfo, vamos cortando y exponiendo caras a lo largo de las distintas direcciones cristalográficas de un mismo. Eso va a establecer un determinado número de capas, un determinado tipo de espesor, una determinada superficie y puedo definir una expresión de función trabajo, la energía necesaria para generar ese hueco, esa separación en determinada dirección del espacio. Esa energía de tensión superficial, que es muy común en líquido, en el caso de sólidos se llama función trabajo. Y también eso se mide y se puede directamente comparar con datos provenientes de cálculos teóricos como estamos viendo acá. Una de las primeras cosas que hacemos cuando trabajamos en nanoestructuras, en modelado de nanoestructuras, es eso. Es decir, tengo un determinado sólido que puede estar adscripto a determinada estructura cristalina Bull. Para esa estructura cristalina Bull podemos esperar que esta cara o esta cara sean las mayormente expuestas debido a que son las que presentan la menor energía total expuesta de superficie. ¿Ah? Que se puede calcular para esta superficie hipotética que hicimos de dióxido de titanio, expusimos la cara y bueno, después hay algún experimento que verifica su presencia y entonces bueno, explicamos por qué esta cara puede ser la más comúnmente visible debido a que es la que presenta la menor energía de superficie, o sea, la que menos me cuesta a mí separar a nivel de bulk para que exponga esa cara. Tiene en cuenta eso, rotura de enlaces, formación de nuevos enlaces y ni que hablar la polarizabilidad de la superficie. ¿No? Está bueno porque uno todo lo que uno pretende atribuirle fenomenológicamente hablando, ya sea por motivos químicos o físicos, uno a priori con el cálculo lo puede hacer. Así que bueno, además a estos sistemas, decir, bueno, ¿qué reactividad tiene? Bueno, ¿cómo reaccionamos? Si la energía superficial es más baja, quiere decir que a mí me cuesta menos abrir la superficie. Por lo tanto, si es la que me cuesta menos abrir la superficie, quizás no sea la más reactiva. No quiere decir que no reaccione, pero en términos comparativos a otra superficie es la que menos va a reaccionar. Pero así todo, si yo quisiera saber cómo reacciona, bueno, elijamos una molécula reactivo de modelo, acá concretamente un grupo carboxilato, el más pequeño que nos podamos imaginar, que es el ácido fórmico, es el HCOOH, esta molécula que está acá. Y bueno, vamos combinando distintas posiciones en distintos entornos para esta superficie para ver si, bueno, en forma disociativa o no disociativa, disociativa quiere decir que se va un hidrógeno y queda un anión coordinado, o la función no disociativa es cuando la molécula no pierde el hidrógeno y simplemente coordina mediante enlace de hidrógeno, como es este caso que está acá. ¿No? Las que dicen H acá son este, que están obviamente disociadas. Y bueno, y luego informamos la energía antes de la interacción y después de la interacción, podemos estimar la energía de absorción. Es un parámetro termodinámico muy importante para analizar estabilidad relativa. Después podemos procurar, y lo vamos a discutir después, los aspectos cinéticos, de bueno, cómo es la barrera de activación para llegar a eso. Pero en términos termodinámicos puramente dicho, con esto ya estoy. Así que puedo analizar cuán estable es una superficie viendo el corte y la energía total. Puedo analizar cuán reactiva es una superficie tomando una molécula modelo o otra fracción o otra superficie para modelar, por ejemplo, heteroestructura. Yo puedo tener una capa de óxido de titanio sumada con una capa de grafeno, sumada con una capa de maxeno, de carburo de titanio, y ver, bueno, cuál es la combinación que en términos termodinámicos es más estable. Bueno, voy a hacer la combinación que me baje la energía total, que sea la energía total del sistema
más negativa y alejada de cero. Así que puedo concluir o dar pistas respecto a estabilidad relativa de determinados tipos de ensamble. A eso además, como son métodos que se basan en la descripción de la densidad electrónica, yo puedo modelar la estructura electrónica y calcular, por ejemplo, la energía de gap, la separación humo-lumo. Acá, como les decía hoy, esto es un semiconductor PN chiquito, a nivel nanométrico, cero dimensional. Tengo un clúster que describe ese semiconductor tipo N, tengo otro clúster, que es una molécula, que es el colorante, que es un tiocianato de rutenio, ¿tá? Que tiene unos compuestos antena, estos grupos que están acá. Esto es rutenio, nitrógeno, carbono, azufre, ¿tá? Que son muy buenos absorbentes en el espectro visible, te da un colorido muy rojizo e intenso, como parece sangre, ¿tá? Y acá lo que estamos viendo es el proceso de fotoinyección. Si yo ploteo los orbitales de lo que vendría a ser el HOMO, el Huygens Occupied Molecular Orbital, o sea, vendría a ser el orbital molecular, vendría a ser la banda de valencia del semiconductor en el límite de estado sólido, y luego ploteo los orbitales asociados al LUMO, al Lowest Unoccupied Molecular Orbital, es decir, al primer orbital correspondiente a el estado de conducción, ¿tá? Podemos ver que, bueno, este es el HOMO, que si viene la radiación, ¿tá? Va a ser promovido un orbital en el cual este orbital en la molécula está hibridado con la banda de conducción del semiconductor, que como pueden ver acá está ubicado y son orbitales de carácter tipo D, son orbitales D del titanio, que también nosotros de alguna forma lo podemos entender, de cómo están compuestos las distintas regiones de la densidad de estado. No simplemente son estados electrónicos, sino cómo tenemos asociado una base de representación a un determinado tipo de átomo, yo a ellos les puedo escribir a qué se parece más. Si estos orbitales en la región de valencia y de conducción, las de valencia están de alguna manera compuestos más con orbitales 2p del oxígeno, pero se ven más en rojo, lo que está acá. La región de conducción está constituida con aportes de electrones que provienen de los orbitales D del titanio, ¿tá? Orbitales tipo TiD. Y lo que estamos viendo es que, bueno, en la región de conducción, bueno, los orbitales del colorante se dividan muy bien con esos orbitales del titanio, entonces hay una buena transición electrónica desde el colorante al semiconductor. Son las cosas que hacemos a nivel electrónico para entender, en este caso concreto, los procesos de fotoinyección que ocurren, de cómo absorbe la luz un determinado sistema que está sensibilizado para que pueda absorber el visible, ¿tá? Y esto a nivel electrónico, estamos viendo los electrones, algo asociado a la función de onda, concretamente la densidad electrónica. Ni que hablar que a partir de eso yo puedo calcular la función dieléctrica y con la función dieléctrica real e imaginaria, en concreto la imaginaria, puedo calcular el coeficiente de absorción y con eso, por ejemplo, simular el espectro UV visible de este tipo de sangre. Acá lo que vemos es, en rojo, cómo absorbe la molécula sola, que tiene un determinado gap, pero cuando yo la sensibilizo con el semiconductor, el gap se achica, entonces se mueve a longitudes de onda mayores, focalizándose mayormente en la región del visible. Este es el famoso concepto de la sensibilización. Yo sensibilizo al semiconductor para que ahora pueda absorber en el visible. Si no, el semiconductor por sí solo absorbería seguramente en la región del ultravioleta, con energías de gap usuales de 3 electronvolts, que es lo que se suele tener para el dióxido de titanio en general, ¿tá? Así que bueno, como bajo el borde de absorción para que se posicione en el borde visible, le pongo un colorante que puede ser una molécula, un quantum dot de otra molécula o agregado inorgánico o incluso orgánico. Por eso se llama sensibilización espectral. Bueno, después hay otro tipo de ejemplos. Hemos trabajado mucho en catálisis, otros aspectos de las aplicaciones que estos suelen tener. Este almacenamiento de hidrógeno, es un paper ya que tiene sus años, creo que es del año, déjenme ver, 2016, ¿tá? En los cuales, bueno, se suelen utilizar catalizadores basados en metales nobles, como es el platino, para que el hidrógeno se absorba
¿ya? Para que se deposite de forma superficial, pero que no se rompa la molécula de hidrógeno. ¿Ya? Porque si se rompe la molécula de hidrógeno hay una reactividad y va a ser muy difícil luego extraer los radicales H para desorber, por ejemplo, el hidrógeno si lo queremos utilizar como almacenamiento. Este trabajito es un trabajo en el cual modelamos un sistema 2D, una celda tipo hexagonal, una supercelda de grafeno, que es 1, 2, 3, 4, 5, 5 en X, 5 en Y, 5 por 5. Agarramos un átomo de carbono, generamos una vacancia, lo sacamos, sobre esa vacancia sentamos un átomo de platino y esto se llaman catalizadores en un solo átomo o una absorción monoatómica de platino sobre grafeno. En aquellos años era un experimento más teórico y, si se quiere, conceptual. Hoy por hoy, y es un poco el futuro de la catálisis, es tener catalizadores que no sean nanos, sino que simplemente sean un dato. Y para eso, de un solo átomo, necesitan un soporte. Y uno de los soportes más usuales, que ya está confirmado que se utilizan y funcionan, son los que tienen que ver con el carbono. Y acá lo que vimos en este trabajo simplemente es eso, que el carbono le da carga al platino, lo pasiva parcialmente, y algo que el platino por sí solo hace, que es disociar al hidrógeno. ¿Tá? O sea, uno lo acerca así y no se forma este complejo absorbido, o se disocia así, o se disocia así. ¿Tá? Eso lo hace el platino solo, pero cuando está con el grafeno sensibilizado, el tipo se ubica así. ¿Tá? Esta es la geometría más estable. Y esto es óptimo para el almacenamiento de hidrógeno. El hidrógeno simplemente está absorbe y con poca energía luego lo puedo sacar. ¿Cuánta energía requiero para sacarlo? Bueno, la energía que proviene de la energía de absorción. Hago la E total para el hidrógeno lejos, hago la E total para el hidrógeno en esta configuración, ese delta energía lo convierto a constante de Boltzmann por temperatura, y ahí voy a tener una medida muy preliminar de la temperatura de absorción de ese hidrógeno. Bueno, acá lo interesante de este trabajo es que uno le ponía el hidrógeno en cualquier lugar y siempre iba a ese lugar. Vieron que está el platino así y el hidrógeno queda acá. Yo lo ponía en cualquier lugar y iba para acá. Lo ponía en cualquier lugar, yo relajo la estructura, busco el mínimo de energía potencial y siempre en el mismo lugar. Y bueno, ¿a qué se debía eso? Bueno, hay que hacer análisis de orbitales moleculares, hacer análisis de bonding, otra de las cosas que podemos hacer con DFT. Atribuirle determinado carácter a determinado conjunto de átomos orbitales. Cuando hacemos esto, ploteamos el orbital molecular asociado frontera cercano al nivel de Fermi, podemos ver que el orbital sigma, que es ese que está ahí, no interacciona solamente con el platino, sino que interacciona con un orbital tipo P del átomo de carbono contiguo, ¿no? Como ven acá, esa nube azul, este se la chupa a el átomo P que está acá, conformando un orbital de enlace, dando la estabilidad relativa que esto tiene. Así que hay una componente covalente de interacción del hidrógeno, no solamente con el platino, sino también con el sustrato. Estoy poniendo ejemplo de cosas que van a poder hacer de alguna forma aplicando este tipo de metodología. Vimos en la primera parte todo lo que tenía que ver con energía, lo que estoy comentando acá, en este caso concreto, cosas que tienen que ver con el análisis de la densidad de carga. ¿Tá? Y ese análisis de la densidad de carga puede ser simplemente plotear y visualizar la nube electrónica. Y ploteando y visualizando la nube electrónica podemos entender muchos procesos de bonding como estamos viendo acá. ¿No? ¿Está más o menos claro? ¿Sí? Bueno, si no hay dudas, les propongo hacer un cortecito de 10 minutos. Son las 3. Volvemos 3:10. ¿Le parece bien? Excelente. Dale. Bien. Vámonos. Bueno, otra de las cosas que se suele utilizar bastante este tipo de modelado por DFT es en la parte de catálisis. Por ejemplo, la absorción de monóxido de carbono en platino, platino metálico. Acá vemos otro ejemplo en el cual se suele utilizar un modelado bidimensional para el caso de platino. Nosotros cristalográficamente hablando, hay varias herramientas, pero una usual simplemente es aplicar una matriz de transformación para rotar la célula unitaria del cristal.
para que quede expuesto la cara, por ejemplo, 111. Ahí generamos una supercelda, borramos el exceso de átomos y generamos la estructura como está acá. Esta estructura es una estructura en capa, son planos 111, en esta dirección, esta y esta. Y luego podemos, por ejemplo, absorber monóxido de carbono y podemos, por ejemplo, simplemente desplazar y calcular las constantes de fuerzas de esa molécula. Con lo cual, yo puedo, por ejemplo, calcular el stretching simétrico y asimétrico de la molécula de monóxido de carbono sobre la superficie. Y entonces, bueno, gente que luego hace espectroscopía infrarroja o incluso Raman puede concluir respecto si se produjo o no una absorción. Recuerden que la absorción es un fenómeno de superficie. La absorción es un proceso en el cual el adátomo, la molécula, lo que sea, se incorpora dentro de la estructura. Esto es un fenómeno de superficie, así que el proceso es con D, absorción. Y en ese proceso, bueno, como pueden ver acá, la molécula libre vibra con un único modo de 2057 centímetros menos uno, número de onda, y como consecuencia de la absorción aparecen dos modos. Por un lado, el stretching simétrico y asimétrico de la molécula de CO con la frecuencia característica de 415 y 2132 centímetros menos uno. Así que bueno, puedo absorber una molécula, calcular todo lo que tiene que ver con los fonones. Ahora después más adelante vamos a ver otro ejemplo de esta estructura, en este caso concreto con una aplicación espectroscópica concreta, ¿no? O sea, dónde aparece esa vibración, ya sea por infrarrojo o por dónde. ¿Ah? Una de las cosas más comunes que hacemos en aplicaciones de catálisis. Esto le voy a pasar rapidito, porque es medio un embole, es como generamos simplemente un modelo bidimensional para la explicación de los nanotubos de titanatos de hidrógeno que les conté hoy. Justamente hay muy poca información estructural, bastamos con algunos titanatos de sodio, que es el átomo que está pintado de amarillo. Para generar titanatos de hidrógeno puro, sustituimos el sodio por agua o protones. Y bueno, reoptimizamos la estructura, la dejamos relajar para que vaya a su mínimo. Y con eso, bueno, generamos toda una base de datos de lo que nosotros denominamos bloques de construcción, que son celdas unidad modelo, a partir del cual luego nosotros, por ejemplo, podemos generar un modelo arrollado de ese tubo. Luego le calculamos por otro tipo de prácticas y técnicas, modelo de Bay, el patrón de difracción de polvo, sin ser la unidad, ¿ah? Es simplemente el poder de dispersión para un conjunto de átomos aislados. Entonces vamos calculando la función de distribución de a pares. Y bueno, con eso calculamos el patrón de difracción y logramos emular la estructura que hace a un nanotubo de estas características que tenga el mismo patrón de difracción de polvo simulado que lo experimentamos. Y luego, con esos modelos, mediante espectroscopía Raman, bueno, caracterizamos concretamente esos modelos de nanotubos. Y bueno, esto es un poco lo que vamos a hacer también en el curso. Vamos a calcular fonones, o sea, la totalidad del espectro fonónico de mi sólido, concretamente en el punto gamma del retículo recíproco, porque los fotones no tienen mucho momento, y entonces no vamos a poder movernos muy lejos del punto gamma de la diagrama de dispersión, con lo cual, dentro de toda la plétora de opciones que tenemos respecto a los modos vibracionales, todos los modos normales de vibración, vamos a estar trabajando con un subconjunto de ellos, que son los ópticamente accesibles, ¿tá? Y obviamente a partir de ellos calcular las secciones eficaces, tanto de infrarrojo como de Raman, para luego calcular su intensidad. Le pongo un ejemplo que siempre nombro. Acá tengo calculado teóricamente el espectro Raman para anatasa, rutilo y bronce titanato, o sea, son todos polimorfos del dióxido de titanio, con la correspondiente asignación por teoría de grupo de cada una de las bandas. Y bueno, en la bibliografía se ven como estas cosas. Es un autor de un Journal Critical Chemistry Letters, una revista bastante aceptable, 2012, donde dice que el espectro que está presentado en naranja corresponde al bronce titanato, sin asignación de bandas ni de nada. Bueno, nosotros, como son unos sistemas, unos nanotubos emparentados con los nuestros, del cual supuestamente decía trabajar con bronce titanato, que es otro de los polimorfos que solemos trabajar también, hicimos la asignación y como pueden ver acá, en negro está nuestro modelo teórico,
En naranja está el modelo experimental, que es de un nanotube. Otro modelo en negro es de una celda en bulk, una celda cristalográfica, digamos, 3D. Pero bueno, es capaz de reproducir prácticamente la totalidad de los modos que están allí presentes, con alguna diferencia de intensidad relativa. Así que bueno, nosotros podemos, como ven acá, obtener los fonones, obtener las configuraciones para los autovectores, digamos, los eigenvector para cada uno de esos modos. O sea, no solamente podemos calcular las frecuencias a las cuales sean las vibraciones, sino que catalogar esas vibraciones en términos cualitativos. Digamos, el modo B1G no es ni más ni menos que la rotación de octaedros. El modo A1G es un modo de respiración de octaedros asimétrico, o sea, un acortamiento de las distancias ecuatoriales y un estiramiento de los axiales, para luego seguir con un acortamiento axial y un estiramiento ecuatorial. Y bueno, acá los doblemente degenerados, que son distorsiones del plano ecuatorial de esos octaedros del suética. O sea, yo puedo avanzar tanto como deseo en lo que tiene que ver con primero que nada, la predicción de las frecuencias de los modos vibracionales en todo el diagrama de dispersión como ustedes deseen, y luego, concretamente, para determinados puntos de retículo recíproco, de alguna forma asignar mediante teoría de grupo y representación irreducible las bandas presentes en el sólido. Y luego, finalmente, calcular las intensidades a partir de las secciones eficaces de RAM. Estos son procesos que no es simplemente apretar un flag, apretar enter y esto da. Un cálculo fonónico. eh, yo el primer cálculo que hice del grafeno, del carbono grafeno, para optimizar la estructura me llevó a 1 o 2 días. Calcular las propiedades electrónicas, densidad de estados, bandas, un día más como mucho. Calcular los fonones me tomó un mes, ¿tá? Y calcular las intensidades Raman unos 15 días más. ¿Ve? ¿Por qué? Pues la parte fonónica es la parte más pesada de los cálculos. Entonces, ir directamente a los fonones es una decisión que tiene que estar bastante bien pensada y bien estructurada en tiempo de cómputo, base de representación. Lo vamos a ir discutiendo a lo largo del curso, pero no es algo que de entrada nos tiramos a calcular porque, insisto, es algo bastante demandante desde el punto de vista computacional, ¿tá? Pero se puede hacer de forma racional. Pero luego, si yo quiero calcular las intensidades de Raman, yo tengo que calcular la derivada de la polarizabilidad electrona respecto a la coordenada del modo normal. Entonces, ¿cómo se hace esto? Así como ustedes tienen para estos modos un desplazamiento, yo puedo tomar la estructura en equilibrio, desplazarla positivamente y desplazarla negativamente. Entonces, en punto de equilibrio determino la función dieléctrica. Después, para esta situación de distorsión, desplazamiento positivo, y luego para la situación de desplazamiento negativo. Y para esos dos vuelvo a calcular la función dieléctrica y tomo la derivada. Yo tengo la función dieléctrica en 3 puntos: punto de equilibrio, desplazamiento positivo, desplazamiento negativo. Tomo un modelo de interpolación lineal, tomo la derivada y con eso puedo estimar algo vinculado a la sección eficaz. Entonces son propiedades ópticas, al menos hay que calcular 2 funciones dieléctricas para cada modo normal de vibración que tiene el sólido. Y como ustedes saben, cuando nosotros trabajamos con sólidos, la cantidad de modos vibracionales esperables son 3n-3, ¿no? O sea, tenemos que quitar las ramas acústicas, quedarnos con las ramas ópticas. Entonces, si tengo una estructura con 100 átomos, voy a tener 300 grados de libertad, de los cuales vamos a restar 3 que son acústicos, y vamos a tener 97. Vamos a tener 97 fonones a representar. Y si a esos estructuras con 97 fonones queremos hacerle la intensidad Raman, vamos a tener que hacer 97 por 2 cálculos de propiedades ópticas para poder tomar las derivadas y calcular. Esos son scripts que se hacen en Python, que van tomando estructura una tras otra y haciendo la cuenta. Pero bueno, para que dimensionen que a veces calcular determinado tipo de propiedades, concretamente las vibracionales, son costosas y metodológicamente hablando, bastante más complejas que la electrónica, ¿tá? No es imposible de hacer, pero no es algo automático, ¿no? Así que bueno, ahí tenemos toda una base de datos nuestra interna de titanatos, y bueno, en este caso concreto, realizamos la asignación de los modos vibracionales Raman de nuestros nanotubos de titanatos en función justamente de los picos que están así presentes. Otra temática un poco más reciente del grupo, estamos trabajando con maxenos. Los maxenos son fases de Max,
son carburos de titanio que tienen un espaciado interlaminal de aluminio. Lo interesante de esto es que uno hace un tratamiento con ácido fluorídrico, el ácido fluorídrico elimina el aluminio y lo que tenemos luego son estructuras bidimensionales de carburo de titanio. Dependiendo de la relación de titanio a carbono, yo puedo tener comportamiento metálico o aislante y además, mediante el proceso de síntesis, esta superficie se puede funcionalizar de forma relativamente sencilla, con grupos hidroxilos, con grupos fluoruro, con grupos cloruro y demás, haciendo estas láminas solubles, por ejemplo, bastante hidrofílicas. Se utilizan como electrodos de ánodo de baterías, se utilizan como materiales tipo estos sensores, porque las propiedades electrónicas cambian cuando le absorbemos una determinada molécula. Son materiales que están bastante de moda, que venimos trabajando. Tomamos el ejemplo concreto de una molécula modelo, que es el triptofano, que como ven acá, yo la puedo dibujar como un clúster 0D, la puedo reoptimizar, y luego lo que hacemos, estamos viendo acá el resultado de la geometría de optimización de la molécula en la superficie de esa molécula, de esa superficie de Maxent. Así que bueno, hecho eso, tengo la geometría final, puedo determinar de vuelta todo lo que ustedes quieran. La función trabajo, es decir, cuánto me cuesta arrancarle un electrón. Eso de alguna forma me permite estimar la electroafinidad o potencial de ionización del sistema. Este es un parámetro bastante relevante porque me permite incluso luego, si tengo que comparar con otras superficies, jugar con el alineamiento de bandas. Puedo además, desde el punto de vista geométrico, decir cómo se va a absorber esa molécula, qué energía de adsorción tiene, cómo engancha, por qué lado coordina. Fíjense acá, incluso cuando, por ejemplo, yo puse la molécula al revés. Y bueno, resultado de la optimización, ella termina dando vuelta este grupo carboxílico para coordinar de la forma más eficiente con los átomos de titanio en la superficie. Es decir, que si yo a veces tengo un mal olfato químico de cómo absorberse esta molécula, si la metodología está bien planteada, yo voy eventualmente a poder encontrar la verdadera geometría de absorción o la más estable para este tipo de configuración. ¿Va? Acá, además, también esto es similar al caso de celdas solares, no porque sea una celda solar, sino simplemente para tratar de ver dónde están los electrones. Yo puedo tomar la molécula, de este caso triptofano sola, con su densidad electrónica, puedo tomar la molécula del maxeno, con su distribución de densidad electrónica, y puedo ver qué ocurre cuando los dos están en contacto. Entonces, ¿qué está hecho acá? Un mapa de diferencia de carga. Tomo la carga total del sistema, maxeno más superficie, le resto la densidad electrónica de la molécula sola, le resto luego la densidad electrónica de la superficie sola, y lo que veo es a dónde van a parar los electrones. Ahí estamos viendo cómo la molécula de triptofano pierde electrones, eso quiere decir el color azul, que se perdieron densidad electrónica, y la superficie, perdón, del maxeno en la región amarilla, que son algunos oxígenos que están aquí presentes, ganan electrones. Así que esto es lo que decía el funcionamiento como sensor. Estamos viendo a nivel electrónico cómo la consecuencia de estas dos moléculas, una más con mayor electroafinidad, otra con menos, cede electrones de un lugar a otro. Yo con el DFT puedo perfectamente seguir la evolución de hacia dónde va a parar y de qué forma evoluciona la densidad electrónica de este sistema. Bueno, desde el punto de vista de las propiedades vibracionales ya le puse un ejemplo, esto es otro, me gusta contarlo porque son esas cosas que el método teórico explica una cuestión práctica. La gente que trabaja con aislantes topológicos, que son sistemas que, bueno, que desde el punto de vista cuántico, no importa la cantidad de efectos que tengan, sino que pueden de alguna forma proteger y cubrir determinadas propiedades, concretamente las electrónicas. O sea, puedo fabricar semiconductores sin importar, sin que los efectos importen mucho, es decir, que no afecten la cantidad de electrones al nivel de Fermi, que afecten las propiedades semiconductoras del mismo, ¿no? Pero bueno, dentro de ese conjunto de materiales bidimensionales, como acabamos de ver, están estos otros. Concretamente, este es el selenuro de bismuto, que tiene dos polimorfos, ¿tá? Una estructura más en capas, tipo romboédrica plana, que es la que está acá a la derecha, y acá a la izquierda tenemos una fase metastable, que es una estructura ortorrómbica.
Tenemos un grupo colaborador en Brasil con el que trabajamos hace muchos años, que trabaja en materiales, en electroquímica. Y bueno, habían logrado depositar o creían haber depositado este polimorfo de selenuro de bismuto en el sustrato. El tema es que obviamente es tan finita la capa que por difracción no se ve. Lo que pudieron hacer es Raman, y bueno, lo que se veía en Raman en principio era esto, ¿tá? Que en condiciones normales de síntesis veía una gran panza acá en esta región, en torno al 160 centímetros de penetración en Raman. Y bueno, luego de tener ese depósito, calentaban la muestra hasta 500 grados y bueno, esa panza desaparecía y apareció un doblete. Esa hidrografía está bastante bien establecida, que lo más común de depositar es la fase romboédrica, que la fase romboédrica sí tiene dos modos Raman, un modo G y un modo A1G, así expliquado de esa forma. Pero la pregunta era si esta fase ortorrómbica, ¿qué señal Raman tenía? Y bueno, ahí hicimos todo lo que hacemos usualmente, por ejemplo, en el macro de curso. Plantamos el modelo, relajamos la estructura, llevamos los iones a su punto de equilibrio, donde las fuerzas son cero, relajamos la célula unidad para que las tensiones vayan lo más parecido al cero, ¿tá? Y entonces ahí tenemos una estructura potencialmente estabilizada, optimizada. Sobre eso, ¿qué hacemos? Cálculo de fononos. Desplazamos los átomos en torno a su punto de equilibrio para ver que efectivamente estamos en un mínimo local. Que cada vez que muevo un átomo, no importa la dirección que lo haga, la energía sube en vez de bajar. ¿Tá? Que estemos en un pozo de potencial. Esto se ve acá en el diagrama de dispersión. Acá tenemos el diagrama de dispersión, el retículo recíproco para los dos cristales, para la fase ortorrómbica y para la fase romboédrica. A la derecha tenemos el diagrama de densidad de estado vibracional. Esto como es lo único que pasa en la parte de bandas electrónicas y densidad de estados electrónicos. La banda, si yo la proyecto lateralmente y cuento la cantidad de estados que tengo por cada uno de los intervalos de energía, y eso me permite hacer a mí un histograma. ¿Tá? Lo que tenemos es entonces acá, cuento cuántos estados hay por intervalo de frecuencia. Bueno, tengo este numerito en la densidad de estados. La densidad de estados vibracional en este caso es un histograma del diagrama de banda vibracional que se llama diagrama de dispersión en el caso vibracional. Pero aplica lo mismo a la parte electrónica. Eso me dice justamente cómo es la distribución vibracional del sólido, puedo calcular temperatura de Debye, capacidad calorífica, eventualmente conductividad térmica. ¿Tá? Gente que trabaja con propiedades termoeléctricas está muy interesada en determinar la conductividad eléctrica y la conductividad del transporte térmico vibracional. Pero más allá de eso, hicimos los dos modelos, los relajamos, tienen fonones todos con frecuencias reales, son estructuras estables en sus entornos locales, y sobre eso calculamos el espectro Raman. Y como pueden ver allí, la fase romboédrica, como les decía, tiene dos modos, el eje y el 1G, que están acá, que es lo que sea a nivel experimental, y la fase ortorrómbica, si bien tiene varios modos, solamente uno tiene intensidad muy intensa, que es el modo AG, que justo cae a la mitad como se ve acá. Así que bueno, acá un cálculo tan simple de un modelo Boole pudo explicar justamente la aparición de esa banda ancha, que está obviamente distorsionada, este, para justamente poder complementar y explicar lo que tiene que ver con esto que está allí, ¿no? ¿No? Y con la medida que vamos calentando, bueno, va desapareciendo parte de la fase ortorrómbica y va emergiendo la romboide. Así que bueno, si creo tener dos modelos coexistiendo, a esos dos modelos los puedo optimizar y luego que están optimizados los puedo exprimir. Ya sea sus propiedades vibracionales, ya sea sus propiedades eléctricas, lo que ustedes quieran. ¿Tá? Una estructura real o una estructura hipotética. ¿Tá? Eso es lo que ustedes puedan o tengan de acceso como información previa. Después, bueno, también transiciones de fases vibracionales con temperatura, que son cosas un poco más que hace unos 10 años era prácticamente que imposible de hacer. Hoy por hoy es algo bastante, no voy a decir rutinario, pero bastante más accesible, que es hacer dinámica molecular ab inicio. O sea, utilizar DFT como herramienta para dinámica molecular. Toda la gente que trabaja en la parte de bioinformática estructural, que por ejemplo modela la dinámica de las proteínas, bueno, lo suele hacer con campos de fuerza o campos de interacción clásicos. ¿Tá?
Y como mucho le podrán poner una topografía de cargas para agregarle el carácter electrostático que se puede llegar a tener. No lo estoy minimizando, ¿eh? Simplemente estoy diciendo lo que es. ¿Por qué? Porque no le podíamos poner los electrones, porque a la propia evolución dinámica que tienen los sistemas, necesariamente le tenemos que agregar más información, y eso es agregar electrones, y ya vimos hoy el tiempo que me lleva a optimizar una estructura con 100 átomos, y le quiero calcular además las propiedades vibracionales. ¿Tá? Una proteína que tiene miles de átomos es algo imposible. Pero incluso para pocos átomos, hacer una dinámica molecular con electrones era algo bastante prohibitivo. Hoy por hoy, por suerte, no lo es. Y acá tenemos una colaboración de hace muchos años con gente de Neuquén, en Argentina, que estaban intentando explicar un trabajo experimental de la capacidad calorífica anómala que presentaban clústeres de níquel de pequeño tamaño. ¿Tá? Y bueno, porque había unas transformaciones polimórficas de octaédricos con nanoclúster octaédricos e icosaédricos. Y ahí lo que vimos es, mediante dinámica molecular de inicio, o sea, agregando temperatura al proceso, agregándole vibración térmica y dejando calcular la evolución de la densidad electrónica, bueno, tener lo más estimado posible las constantes de elasticidad del sólido para el cual determinar los fonones y, por ejemplo, determinar la temperatura de transición térmica entre un polimorfo y otro, ¿ah? Que en ese caso lo podemos hacer. O incluso, en este caso, simulando electrolitos de batería, donde tenemos polímeros, ¿tá? Donde hay materiales plastificantes y movimientos de iones. Estas son dinámicas que están hechas con todos los electrones involucrados. ¿Tá? Y bueno, y este fue otro trabajo que tomó prácticamente 6 meses de realización y con acceso al clúster de alto desempeño, concretamente en Suecia, porque era un problema experimental existente, que era el siguiente. Permítanme, déjenme que arranque la simulación para explicarle de qué se trata. Ahí va. Una de las formas en las cuales se deposita nitruro de indio, que es un sistema bidimensional como el grafeno, es a través de un precursor que es el trimetilindio. Es un compuesto de coordinación. Acá en marrón se ve el átomo de indio y tenemos los 3 metilos allí presentes. Para depositarlo sobre el grafeno no está solo, se suele utilizar una capa de carburo de silicio, que es lo que está acá abajo. Vi una capa de grafeno, en realidad hay otra capa de grafeno, que se llama buffer layer, una capa de buffer, y arriba un grafeno. Hay que tomar decisiones en la vida, poner 2 capas de grafeno era costoso, entonces nosotros en la simulación pelamos una de las capas de grafeno, nos quedamos solamente con una. Aquí tenemos grafeno y abajo el sustrato que fija el grafeno, que es el carburo silicio. Para poder depositar el nitruro de indio, la primera etapa es depositar el indio. ¿Cómo se deposita el indio? Esto es a nivel experimental. Se hace pasar una corriente de trimetilindio a alta temperatura para que se descomponga, para que pierda los metilos y deje como átomos agregados el indio. Para luego agregar una fuente de nitrógeno y se forme el nitruro de indio, que también es hexagonal arriba de la capa de grafeno. La pregunta experimental que ocurría acá es que este depósito a nivel experimental ocurría de forma mucho más eficiente si había hidrógeno que cuando no había hidrógeno. Entonces la pregunta es, ¿qué hacía el hidrógeno? Muchos creían que el hidrógeno arrancaba átomos del grafeno para hacerlo más reactivo y para que el indio se posicionara de forma más fácil sobre el grafeno y así evolucionar la reacción. Otros creían que el hidrógeno de alguna forma iba a cubrir las potenciales vacancias que tenía el grafeno, o sea, el efecto contrario, o simplemente era como un catalizador más. ¿No? Bueno, así fue que surgió este trabajo, ¿tá? Y lo que de alguna manera se ve, porque hicimos la simulación sin hidrógeno y con hidrógeno, es que lo que hace el hidrógeno es le va pegando a la molécula, no están así formados, pero acá tenemos toda la parte mecanística que fuimos describiendo. Las moléculas de hidrógeno le pegan a la molécula del trimetilindio, lo activa, y entonces este empieza a perder los metilos de forma mucho más rápida. ¿Ya? Entonces el hidrógeno no interaccionaba con el grafeno, no se ubicaba debajo de la capa de grafeno, no hacía nada con el grafeno. Tenía que ver simplemente en su interacción con la molécula del reactivo. ¿Tá? Y bueno, ahí se pudo proponer un mecanismo de acción, de reacción para este tipo de sistemas.
Y acá, ¿cuál fue la metodología? Fue ajustar la dinámica. Fue correr muchas dinámicas y después mirar la película. ¿Tá? Porque al poner la dinámica molecular al inicio, donde podemos habilitar la reacción química, en los modelos, insisto, de proteínas, en bioinformática estructural, en el que estudiamos la conformación de la proteína de determinadas cuestiones, ahí no hay rotura de enlace. O si hay que hacer muchas cosas en el medio para poder escribir una reacción química con un número tan importante de átomos. Acá, bueno, aumentamos la temperatura para acelerar los procesos, ajustamos todas las condiciones para que el sistema sea estable en el punto de vista térmico, que la densidad electrónica converja en cada uno de los casos, y simplemente dejamos que el sistema evolucione. Y nos dedicamos a mirar la película, literal, horas y horas de simulación para que ver en algunos casos qué proceso será. Entonces vamos a verlo después, cuando se analizan los aspectos cinéticos de las reacciones químicas, o yo ya sé cuál es la reacción, pongo mis reactivos, pongo mis productos y fuerzo un determinado camino para calcular la reactivación y por ende obtener parámetros cinéticos a través, por ejemplo, de expresiones de Arrhenius. En otros casos, bueno, y si el camino de reacción no sé cuál es, hay maneras de samplear el espacio configuracional de todas las posibles combinaciones de reactivos y productos que podamos tener. Es una opción. Acá es una opción más racional e intermedia. Dejamos que el sistema evolucione, que vaya del punto de vista estructural a los puntos más estables, teniendo en cuenta la energía accesible mediante la temperatura que el experimento dictamina. Y dentro de todas esas combinaciones veamos qué ocurre. ¿Tá? Así que es prácticamente poner todo lo necesario para apretar play y mirar la película. A veces la película no muestra nada. Nos pasó durante meses eso. Hasta que, bueno, fuimos ajustando las condiciones donde empezamos a ver alguna cosa que se empezó a parecer al dato experimental que nosotros de alguna forma pretendíamos explicar, ¿no? Así que, bueno, con esto, si se quiere, les doy un pantallazo de algunas, y hay más cosas que se pueden ver mediante la aplicación de estos métodos, que no se agotan en simplemente calcular una función de onda, calcular una densidad electrónica o relajar una estructura. Estos métodos yo los puedo empujar tanto como yo desee. Y por suerte, la implementación en códigos hace que esto pueda ser de alguna forma utilizado para un número de átomos cada vez más grande. Este modelo tenía 587 átomos. ¿Va? Nos llevó 6 meses de hacer todas las cuentas en un clúster. ¿Va? Pero bueno, hoy por hoy, en una computadora PC tipo gamer, como se solemos utilizar nosotros simplemente para postprocesamiento acá local, no les voy a decir que estamos en los mismos tiempos, ¿va? Pero capaz que en vez de 6 meses nos lleva un año o un año y medio. ¿Va? Pero no es algo prohibitivo. No voy a ir por 587 átomos si tengo que hacer las cuentas acá, ¿no? Pero bueno, capaz que puedo hacer el modelo un poco más chico, un poco más racional, para tratar de que las corridas tengan de alguna forma un tiempo un poco más razonable para hacer la propiedad que luego quiero ver. ¿Tá? Pero por eso es muy importante en esto, es una herramienta muy potente, tener claro qué pregunta queremos responder, con qué modelo voy a trabajar, porque nunca hay un modelo lo suficientemente grande, porque no va a ser abordable, pero hay que tener mucho cuidado si el modelo es demasiado chico. ¿Tá? Porque las conclusiones que uno puede extraer pueden ser erradas desde el punto de vista de la conexión con los experimentos y con la realidad, ¿no? Así que bueno, tiene mucha potencialidad y bueno, todo va a depender de la aplicación que cada uno de ustedes le pretenda dar. ¿Tienen alguna pregunta de esto? A mí ¿No? me queda la duda de, a vos lo que te importa es el tipo de reacción que se da. Bueno, si es así, por hoy les propongo dejar por acá. Lo que vamos a hacer la clase que viene es explicar un poquito esto en términos de función de onda, cómo se conecta la función de onda para sistemas cero dimensionales, sistemas cluster, con el caso de sólidos unidimensionales, bidimensionales y tridimensionales. Y luego ya vamos a empezar a explicar cómo es la estructura del código A, ¿no? Qué es la mínima información necesaria que tenemos que trabajar, cómo es el archivo estructural, cómo se trabaja la base, qué base es, qué parámetros tenemos que tener en cuenta para el ajuste. ¿Tá? Nos vamos a empezar a familiarizar un poco más con los aspectos prácticos que vamos a empezar a practicar acá en el curso. ¿De acuerdo? Perdón, que yo había hablado, pensé que no Dale, tenía Manuel, no te escucho, configurado ¿eh? bien los auriculares.
que a mí me generaba la duda de que No te escucho nada. No, no sé si alguien me me seguís escucha, Manuel. escuchando. La puta madre. Hola, Yo lo escucho. ahora, Hola, ahora hola. sí, hola. No sé si alguien me escucha. ¿No? Yo te escucho, Manuel. Ah, vos Creo me que es Ricardo escuchás. nomás. Sí. Ah, entonces le ¿En pongo. serio, Manuel? Fede me escucha. A ver ahí. Hola, Ahora sí. Estaba yo mal. ahora Perdón. sí. Tranqui, tranqui, tranqui. Pensé que era yo. No, que a mí me generaba duda esto de. No sé ni cómo expresarlo. Vos tenés que, ¿cómo depende de cada experimento, porque me imagino que vos, obviamente, no modelás el